Mañana, tarde y noche oramos a nuestro Dios. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. El Dios de Israel es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Nosotros descansamos en nuestro Dios. Y todo lo que aconteció es enseñanza para nosotros, porque el Dios de Israel es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. A nuestro Dios adoramos y servimos en el nombre del Señor Jesús. Y somos enseñados por Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y fue salvo él y toda su casa. Agradecemos a nuestro Dios que nadie que persevera en Él queda avergonzado. Y a nuestro Dios oramos, porque Él creó los ojos y nos ve, Él creó los oídos y nos escucha. Buscamos consejo en nuestro consejero admirable, porque para el Dios de Israel todo es posible. Para el Dios de Israel nada es difícil. Por ejemplo, podemos dar ejemplos. Un jubilado, los jubilados que cobran la mínima, cobran 500,000 al mes, 500,000 pesos por mes. En un año, 6 millones. Y en 53 años cobran 318 millones. Es importante hacer esta comparación porque es importante que uno lea la realidad y la interprete. Hay un político, vamos a dar el ejemplo de un solo político, pero hay cientos, miles de políticos. Un político que fue elegido y fue entrevistado y le preguntaron cuánto ganaba y respondió que 5 millones aproximadamente, no recuerdo bien. Y el periodista dijo: no es mucho lo que usted gana, pero ese político tiene más de 160 asesores. Si cada asesor
gana 2 millones y a los asesores no los paga el político con su plata, los paga el pueblo. Si cada asesor gana 2 millones, eso significan 320 millones por mes, más lo que se le paga a ese político significa para el pueblo un gasto de 325 millones por mes. Recordemos que un jubilado en 53 años gana 318 millones, pero este político significa un gasto de 325 millones por mes. Y problemáticas como esta se pueden dar a nivel provincial, a nivel nacional, en mayor o menor envergadura. Si seguimos hablando de este político, en esto, como mencionábamos, es en un mes. En un año es esta cantidad de dinero. Y si en su función está 4 años, significa esta cantidad de dinero que paga el pueblo en 4 años. Es importante leer la realidad e interpretarla, lo que significa en plata para el pueblo. Y si hablamos del presidente Milei, él sigue teniendo su sueldo desde el año 2023, que es 5 millones. Y solamente tiene como secretaria a su hermana. Es decir, que hay políticos que nos cuestan más que el presidente. En el caso de Milei sigue ganando lo mismo. Renunció a su jubilación de privilegio y solamente tiene una secretaria que es su hermana. Suponiendo que su hermana gane lo mismo que él, siendo exagerados, para nosotros significan 10 millones por mes. No 325 millones por mes como en el caso de algunos políticos. Es importante ver esto. Cuando el presidente Milei habla de reducción del Estado, lucha contra todo esto. Es como tener dinero entre las manos y como agua entre las manos. Que el dinero sea como agua entre las manos. Y está hablando de esto, de reducir el Estado. También podemos mencionar, hablando del dinero del pueblo, ¿qué más se hace con el dinero del pueblo? En Tucumán aumentó tanto la luz. Hay jubilados que cobran la mínima, es decir, cobran 500.000, y la boleta de luz les vino por un valor de 600.000. Y no saben si alimentarse, si comprar remedios o si pagar la luz. Desde luego que oramos por las autoridades. Queremos, a nuestro Dios rogamos su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable, perfecta. Desde luego que oramos a nuestro Dios. Rogamos su voluntad en la ley de eutanasia, en la ley de aborto. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reforma inmobiliaria, en la reforma educativa, en la reforma de la ley 27.795. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reforma electoral, en las PASO, en los sistemas de acople. Otro gasto muy grande para el pueblo, mientras el pueblo necesita obras, mientras el pueblo necesita servicios. ¿Cuántos barrios enteros en los que hay un olor nauseabundo, un olor horrendo, por problemas en las cloacas, por problemas de agua, y un gasto tan grande en las PASO? Desde luego que oramos a nuestro Dios y a Él clamamos su voluntad en la prohibición de tratamientos hormonales, de género y mutilaciones en menores.
Había un DNU del presidente Milei que prohibía los tratamientos hormonales de género y mutilaciones en menores, pero los jueces Guillermo Fabio Treasi y Pablo Oscar Gallegos Fedriani suspendieron el DNU del presidente Milei que prohibía los tratamientos hormonales de género y mutilaciones en menores. Desde luego que oramos a nuestro Dios. Muchos de los casos que son como esto, como agua que se va entre las manos, así es el dinero en manos de estos tipos de políticos, vemos el contraste tan grande con el presidente Milei y los libertarios. Desde luego que en nuestro Dios confiamos, no en hombres ni en mujeres. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada proyecto de ley que presenta el gobierno nacional del presidente Milei, como el shutdown, grillete fiscal, mediante el cual, cuando hay déficit fiscal sostenido meses, van a dejar de cobrar su sueldo presidente, vicepresidente, Congreso, diputados, senadores, entre otros. Una autoridad puede ser de edificación para el pueblo o no, puede ocasionar la caída del pueblo. Por ejemplo, en Francia se aprobó la ley de suicidio asistido y no en caso de enfermedades terminales. Una persona por sufrir depresión puede solicitar suicidio asistido. También estamos viendo lo que sucede en Massachusetts, donde se puede practicar el aborto de acuerdo a lo que considere el profesional, incluso hasta los 9 meses, un día antes de que sea el parto. Desde luego que oramos por las autoridades. Sobre toda autoridad hay uno más alto, el Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Podemos dar más ejemplos de lo que se hace con el dinero del pueblo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, pero esto se puede aplicar en cualquier círculo, en cualquier ámbito. Podemos hablar, por ejemplo, de un quirófano. Y en un quirófano hay un paciente sobre una mesa de cirugía y hay diferentes profesionales que van a asistir en esa cirugía, pero podemos dar ejemplos. Hay un profesional que durante todo el procedimiento está al comenzar el procedimiento o la cirugía y luego se va y está tomando café, pero no es la media hora reglamentaria, sino todo el tiempo está dispersándose y tomando café, no está donde debiera estar, no está en ese quirófano. Ese es el primer ejemplo, el profesional que está tomando café. El segundo ejemplo es un profesional que fue a orar, pero no está en el quirófano. Se fue a orar en algún lugar, pero no está con el paciente. Cuando lo buscan, nunca está orando. Es otro ejemplo. El tercer ejemplo se trata de, todo esto estamos suponiendo, ¿no? Es para que quede en evidencia problemáticas. Este es un quirófano 1, quirófano 2, quirófano 3. Uno de estos que dice que puede estar asistiendo a diferentes pacientes al mismo tiempo. Entonces, cobra por el procedimiento que se hace aquí y aquí y aquí, porque su nombre tal vez no esté en 3 lugares, pero él es el que está en 3 lugares. Hay todo un sistema que cubre a ese profesional,
pueden poner nombres de otras personas, pero ese profesional está en quirófano 1, quirófano 2, quirófano 3 y más también. Ese es el siguiente ejemplo, el que hace trabajos simultáneos. Y puede ser también que esté en un quirófano y en otra parte del nosocomio, llámese sanatorio, hospital, que puede quedar a 50 metros, puede quedar en otro sector del nosocomio u hospital, pero según ese profesional puede estar presente en el quirófano y en ese otro sector al mismo tiempo. Por ejemplo, la unidad de gastrología, por ejemplo. Unidad de gastro. Y a veces también puede suceder que ese mismo profesional esté presente en un quirófano de determinado nosocomio y además también esté presente en un quirófano de otro hospital o sanatorio o clínica. Según él puede estar con pacientes diferentes que están incluso en instituciones diferentes al mismo tiempo en algo tan delicado como una cirugía. Oramos también por los que trabajan de forma simultánea. También oramos por los jefes, subjefes, 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 que no ven nada de esto. Nunca ven. También oramos por los sistemas de control, porque en cada lugar hay sistemas de control que tampoco ven y se les paga por controlar, pero tampoco ven. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque son prestaciones o atenciones que se pagan con el dinero del pueblo. Ninguno va a trabajar gratis. Entonces, es importante orar. Y también hablo a los alumnos, porque en diferentes instituciones hay alumnos que estudian diferentes carreras relacionadas con la sanidad y rotan en diferentes lugares. Y como digo, este tipo de situaciones delicadas no solamente se dan en un quirófano o en un hospital o en una clínica o en un sanatorio, también puede ser donde hayan niños. Y en la actualidad hablo especialmente a los estudiantes. Todo teléfono tiene una cámara y uno puede ser la voz del que no tiene voz, porque a veces un paciente no está ni despierto. Desde luego que también rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada profesional que es imprudente. Y también oramos por cada profesional que suda la camiseta y hace lo que tiene que hacer, que son muchos. Siempre no confiamos ni en hombres ni en mujeres, rogamos a nuestro Dios y específicamente a los estudiantes. Pueden ser la voz del que no tiene voz, porque los sistemas de controles no funcionan, los jefes, subjefes, subjefes, subjefes no ven, y hay todo un sistema de empleados que cubren a estos profesionales. En un lugar pueden haber muchas cámaras, pero nadie ve. Desde luego que oramos a nuestro Dios. Oramos también por cada lugar por cada institución, cada hospital, cada sanatorio, cada clínica que sí ve. Oramos a nuestro Dios por cada hospital, sanatorio, clínica en el que hay sistemas de controles eficientes. Agradecemos a nuestro Dios que nadie que persevera en él queda avergonzado. Y también para políticos u otros que nos ven, es importante sugerir que al terminar, por ejemplo, un acto, en este caso, en este ejemplo quirúrgico, que se extienda al paciente o a la familia una fotocopia del protocolo o de los registros,
porque en algún momento esto puede quedar muy en evidencia cuando haya, Dios no permita, pero haya un problema y una persona decir, ¿cómo es posible que tal profesional haya estado en ese lugar si ese día me operaron a mí y ese profesional estaba en mi cirugía y a mí me operaron en tal lugar? No puede una persona estar al mismo tiempo en lugares diferentes, por ejemplo. Eso sería una buena medida. Un derecho del paciente para luchar, para hacer todo lo que los sistemas de controles no hacen ni las distintas jefaturas. Como dice el Señor Jesús, quien no está conmigo está contra mí. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Es importante que uno tenga ojos y vea, porque ese paciente un día puede ser uno, puede ser el marido de uno, la esposa de uno, el padre o la madre de uno, el hijo de uno. Desde luego que oramos a Dios, porque nunca somos neutrales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Desde luego que oramos por las autoridades. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Jaldo, Chala, Ávila, Mendoza, Cisneros, Noguera, Shedling, Vargas Aynace, Mansur, Victoria Villarroel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la legislatura, en el Consejo Deliberante. En esta oración, que es igual y única para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios, nunca la nuestra. En el presidente Milei, en Lisandro Catalán, en Peli, en Isaac Herzog, en Benjamín Netanyahu, en el indulto de Benjamín Netanyahu, rogamos a nuestro Dios, su voluntad, no la nuestra. En Israel, en Argentina, en cada elección nacional, provincial, municipal, en todo nivel desde ahora en adelante, en cada candidato que va a ser elegido, en elecciones nacionales, provinciales, municipales, en todo nivel desde ahora en adelante. Rogamos la guía del hermoso Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre del Señor Jesús para todo el electorado, para cada votante. Al votar en cada elección, rogamos a nuestro Dios su voluntad. En las elecciones de octubre del 2027, rogamos a nuestro Dios su voluntad en las elecciones en Tucumán el 9 de mayo del 2027. Rogamos a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra, en todo cuanto mencionamos. Y el Dios de Israel nos enseña respecto de la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada sinagoga, en cada iglesia, en cada uno, en la familia de cada uno, en los seres amados de cada uno. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en el caso de Matías Juárez, que murió hace 10 años después de una intervención quirúrgica.
Rogamos a nuestro Dios su voluntad, no la nuestra. En todos los que nos consideran sus enemigos. En cada entorno en el que nos desenvolvemos, en los que están en esos entornos o transitan por ellos. Descansamos en nuestro Dios, sabiendo que la gloria que se viene, la postrera, es mayor que la primera. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús,